Continuando con la explicación de mi compañero José Luis Rodríguez en relación a la materia de valoración de intangibles, quisiera revisar de manera práctica los siguientes tres métodos que utilizamos para realizar una valoración a una empresa mediante el método de valoración de activos intangibles. Valoración de intangibles. Tenemos como excedente, como tercer y cuarto método de cálculo, tenemos el excedente de margen, o conocido también con el método de Baruch-Lev. Básicamente este método lo que indica es que propone una variante al mismo, parte también de las utilidades históricas y del valor de los últimos años de los activos tangibles, y añade valor a los activos financieros. A los valores de ambos activos les calcula un margen que denomina razonable, aplicando una tasa de un 7% a los activos tangibles y un 4.5% a los activos intangibles. Presentamos un ejemplo general de cálculo donde dice que promedia las diferencias ponderadas entre los resultados anuales y suma los márgenes anteriores, tangible y financiero, y el resultado obtenido lo denomina excedente de margen. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia entre los resultados anuales y la suma de los márgenes anteriores dan un excedente. Al valor obtenido de la actualización del excedente de margen a la tasa por correspondiente al costo se le determina WAP, que es el valor del activo intangible. En la siguiente tabla presentamos un ejemplo comparativo de los 3 años. Como se puede ver, la propuesta Baruch-Lev tiene un sinnúmero de valores para el año 2013, 2014, 2015, pero debemos hacer referencia en el punto número 3 del margen razonable, donde indica que aplica un 7% en todos los años a los activos tangibles, lo que no sucede en el punto número 3 de los activos financieros, donde aplica un 4,5% en los 3 años de referencia. En base a las dos tasas determinadas en cada año, determinamos lo que es un excedente de margen, que nos da para el año 2013 133.102, 67.844 y 159.439, obteniendo así como margen de ponderación año número 1, año número 2 y año número 3. La suma de los tres componentes nos da un promedio excedente de margen de 124.531,17, un WACC del 15%. Valores de los activos intangibles de 830.208. Esa sería la propuesta Baruch-Lev del cálculo para los activos intangibles. Continuamos. Tenemos el quinto método, determinado como el método Andriessen, método Weyler-Welt-Kit, conjunto de herramientas de riqueza intangible. Veamos qué nos indica este método. Este método, propuesto por Daniel Andriessen, cabe recalcar el nombre del método, es conocido con el nombre del método Weyler, conjunto de herramientas de riqueza intangible. Más que un método de valoración de intangibles, es un conjunto, una guía, un análisis que permite a la empresa una serie de pasos que nos lleva a identificar recursos intangibles propios de la empresa y finalmente diseñar un plan estratégico para que nos permita aprovechar y mejorar dichos recursos. Veamos qué propuesta nos trae este método. Tenemos un ejemplo de aplicación del método Andriessen. Veamos qué dice. Partimos del mismo ejemplo que hemos visto anteriormente, es decir, comparando los 3 años de la propuesta Baruch-Lev.
Pues como ya sabemos, los primeros pasos son idénticos a la tabla número 6, lo que quiere decir que establecemos el mismo porcentaje, el 7% de margen razonable a los activos tangibles y un 4,5% al margen razonable de los activos financieros. De igual forma, determinamos un promedio de ponderación determinado con el año 1, 2 y 3, obteniendo el mismo promedio de la propuesta Baruch-Lev de 124.531. Continuando, podemos verificar que en el método Baruch-Lev utilizamos el mismo concepto de cálculo que en el método Anich. Básicamente no hay mayor distinción en el cálculo del uno en relación a otro, básicamente porque en el método la propuesta Baruch-Lev sí calculábamos el WOC, lo que no ocurre con el método Anich-Lev. Y como último método consideramos el método Skandia Navigator. Skandia, como su nombre lo indica, es una compañía sueca de servicios financieros fundada en el año de 1855. La empresa está presente en 20 países con más de 7.500 empleados. ¿Pero qué es el método Skandia Navigator? Ha sido creado por su director, capital intelectual, Lev Edimson. El modelo de Skandia parte de la primicia de valor de la empresa es igual al capital financiero más el capital intelectual. Básicamente este método se basa en los recursos propios de la empresa, considerando como tales un capital financiero definido por sus estados contables, en este caso estados financieros, que comúnmente se le conoce como valor contable o valor en libros. Básicamente la información primordial de este método está partiendo de la información financiera. Adicional a eso, este método considera lo que es el capital intelectual, que está formado por un capital humano, capital estructural, capital de cliente, capital de procesos y capital de innovación, lo que no sucede con los dos métodos anteriores. Y el valor del capital intelectual se calcula de la siguiente manera. Presentamos un ejemplo de todos los parámetros e indicadores que considera este método para el cálculo de la eficiencia en el método Skandia. Participación del mercado, para el ejemplo citamos 46%. Índice de satisfacción del cliente, consideramos un 78%. Índice de liderazgo, 45%. Índice de motivación, 53%. Índice de recursos o recursos totales, 93%. Índice de horas de formación, 95%. Rendimiento meta calidad, 91%. Retención de empleados, 87%. Eficiencia administrativa, 91%. Total, obteniendo un promedio de 6,79. Porcentaje global en relación a todos los índices, 6,79 sobre 9%. Básicamente esa ha sido la referencia que hacemos a los métodos de cálculo de intangibles. Cabe indicar que esta información ha sido tomada de la información de valoración de intangibles, marcas y patentes de los autores Jerónimo Aznar, Teodosio Cayo y Arturo Alejandro López. Muchas gracias.